¿Qué tal? Saludos. Pues finalmente hubo sorpresa y menuda sorpresa que hemos visto en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Contrarreloj individual y se lo ha llevado el mejor ciclista del mundo. Realmente ya sabíamos todos, no es una novedad que arrase esta Vuelta Ciclista a España o que los pronósticos iba a arrasar esta Vuelta Ciclista a España, y ya desde la primera etapa que lo está haciendo. Y realmente es cierto que la victoria de etapa, lo vamos a comentar ahora, ha ido por centésimas de segundo del tiempo de referencia que estaba en aquel momento, que era Ethan Hoyer. Realmente vamos a recordar esta contrarreloj, no solo como la primera, evidentemente, en el Principado de Mónaco, en su casa además, porque ahí es donde vive Tadej Pogačar, el ciclista esloveno del equipo UAE Team Emirates XRG, sino es que esta contrarreloj será recordada por los muchos tiempos de referencia, porque han sido varios los tiempos de referencia los que hemos visto en esta contrarreloj. Realmente ha sido espectacular, hasta acabar llegando la victoria de Tadej Pogačar en esta contrarreloj, no sé si breve, pero realmente en un circuito que no era nada fácil, sobre todo las curvas previas, ¿no? Yo creo que todos los ciclistas se han puesto de acuerdo, o al menos están de acuerdo, que pues la primera parte de la contrarreloj pues ha sido bastante complicada, porque curvas, las primeras curvas, eran muy lentas y difíciles de trazar, pero también es cierto que ya la segunda parte de la contrarreloj, sobre todo a partir del túnel, había un túnel precisamente preparado para que se pudiese ver a través de la retransmisión en televisión. Ya es cierto que era ya más llano, aunque solo había un repecho ahí, ¿no? Realmente ha sido una contrarreloj vibrante, apasionante, y lo hemos vivido, sobre todo el final, cuando han salido Wout van Aert, Iván Romeo y Tadej Pogačar, ha sido increíble. La vamos a repasar a continuación, porque realmente los tiempos de referencia, sobre todo apretados, y realmente los ciclistas del equipo Decathlon, empezando por ejemplo por Félix Gol, por Jordan Labos, Sander de Pestel. Bueno, ha sido increíble la contrarreloj que ha hecho el equipo francés. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo del día de hoy, hablando de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España en esta contrarreloj que hemos vivido en Mónaco. Así que vamos allá. Bueno, vamos allá, vamos a comentar lo que ha sido esta contrarreloj individual, la primera de las dos que veremos aquí en la Vuelta Ciclista a España 2026. Vamos a empezar, evidentemente, por lo que ha sucedido en el día de hoy en Mónaco, y es que ha habido, si no me equivoco, creo que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta 13 tiempos de referencia, bueno, 12 tiempos de referencia antes de la llegada de Tadej Pogačar. Yo creo que es algo inédito en una contrarreloj, o al menos yo no recuerdo un precedente similar de que hayan 12 tiempos de referencia antes de saber el ganador. Pero vamos por partes, porque el primer tiempo de referencia fue de Diego Uriarte, evidentemente el primer ciclista que salió, que evidentemente fue el ciclista español del equipo Ken Pharma. No hizo un mal tiempo, hizo 11.51. Es cierto que evidentemente al ser de los primeros tiempos, las cámaras tampoco lo enfocan demasiado, pero sí es cierto que no había empezado nada mal la contrarreloj, pero también es cierto que yo creo que no tardó demasiado en perder ya el liderato, evidentemente, entre comillas, de la Vuelta Ciclista a España, o de la contrarreloj, evidentemente, porque Andreas Legnesund, el ciclista noruego del equipo 1X Mobility, le llegó a superar con 11 minutos y 38 segundos. Legnesund sí que ya era de los primeros tiempos, no sé si más creíbles o ya más de referencia, porque creo que evidentemente el 1X es un equipo, pero no sé si más contrarrelojista, pero sí que evidentemente
puede competir, ¿no? En etapas más bien al sprint o que suenen más a la velocidad, ¿no? Que evidentemente que equipos Pro Tour, en este caso como el equipo Kerfarma, ¿no? Andrés Renierson no tardó, como insisto, creo que 6 minutos, 7 minutos después, en superar el tiempo de Diego Uriarte. Luego fue Matías Nosgard, el ciclista danés del equipo Lidl Trek, iba a decir de Caldón, no, no. Ahora vamos con la ofensiva, ¿no? Del equipo de Caldón, porque realmente vamos a comentar y sobre todo repasar, ¿no? Porque realmente yo creo que el equipo de Caldón, pese a que no haya ganado la etapa, yo creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido. Y insisto, había tiempos que iban de muy pocos segundos, incluso décimas de segundo, realmente. Insisto, pues realmente es meritorio lo que ha conseguido el equipo francés, ¿no? Como digo, antes Matías Nosgard, pues el ciclista danés, había superado el tiempo por un segundo, por tan siquiera un segundo de Legnesund, el ciclista, como digo, noruego del equipo 1X Mobility, pues Matías Nosgard, el danés del Lidl, pues se lo superó por un segundo, obviamente 11 minutos y 37 segundos. El tramo final, yo creo que ya en la recta que fue el segundo paso por el túnel y ya evidentemente ya conducía a los últimos, si no me equivoco, 200, 150 metros para llegar a la línea de meta, pues yo creo que la mayoría, evidentemente, de rodadores, o al menos que intentaban luchar, ¿no? Para ganar la contrarreloj, pues evidentemente prácticamente volaban y realmente lo hacían con los ojos cerrados esos últimos metros de contrarreloj, ¿no? Y yo creo que Matías Nosgard fue el caso. Y finalmente, bueno, y seguidamente, mejor dicho, pues lo superó ya el primer ciclista del equipo de Calón que vamos a mencionar en el vídeo del día de hoy. Concretamente estamos hablando de Jordan Labrosse, el ciclista francés del equipo de Calón, y ahí sí es cierto que ya se aproxima más con los tiempos que se estaban dando, los más frecuentados en la etapa del día de hoy, ¿no? Jordan Labrosse había conseguido un tiempo de referencia de 11 minutos y 20 segundos, es decir, 17 segundos por delante de Matías Nosgard, de Matías Nosgard, el ciclista danés del equipo Lidl Trek. Realmente Jordan Labrosse llegó con una auténtica facilidad en la segunda parte del recorrido. Sí es cierto que un denominador común que tenían, pues evidentemente, todos los ciclistas, ¿no? Ya los rodadores, ni tan siquiera los que iban por etapa, los que iban por la etapa, por ejemplo, yo recuerdo a Lorenzo Fortunato que pues estaba haciendo ya a primeras de cambio y también incluso, evidentemente muy posteriormente, Enric Mas, ya, evidentemente ya con la etapa casi finalizada, pues el ciclista balear del equipo Movistar, pues está cediendo claramente. Sí, es cierto que no hizo mal tramo, el último tramo de la contrarreloj no lo hizo mal, pero sí es cierto que la primera parte, pues yo creo que tomaban ya pues, varios ciclistas, sobre todo ciclistas que veremos posteriormente compitiendo para etapas de media o alta montaña, pues evidentemente pues, yendo con mucha precaución, sin tomar ningún riesgo y evidentemente pues el objetivo era no lesionarse ni mucho menos perder tono físico de cara a próximas etapas, ¿no? En el caso del equipo de Calón no fue así. Jordan Labrosse pues hizo un tramo final espectacular, realmente voló y además incluso sobró bastante tiempo, evidentemente son 17 segundos que llegó antes, pero realmente el tramo final creo que unos 37, 38 segundos de margen, realmente yo creo que iba bastante sobrado, ¿no? Jordan Labrosse. Luego le seguía, o luego le batió precisamente un compañero suyo, concretamente el ciclista belga del equipo de Calón, Sander de Pestel, que realmente me sorprendió, Sander de Pestel, que pues se tomase en serio esta contrarreloj, porque creo que, pues, no sé si lo veremos más en etapas onduladas o de media montaña, el ciclista belga del equipo de Calón, pero realmente, pues, yo creo que le habrán dicho, pues, el equipo del Calón, oye, ya que, pues, intentamos, ¿no? Pues, con el caso
muy posteriormente de Félix Gol, que sí es más bien hombre de contrarreloj. Pues oye, vamos a intentar a ver qué puede salir en esta contrarreloj, porque luego, evidentemente, como no hay tantas etapas onduladas, hay cuatro, bueno, de hecho la siguiente va a ser la próxima etapa, ya es la primera ondulada, que se va a celebrar ya la primera etapa, la primera de las dos etapas en territorio francés. Bueno, el 90% de la etapa de mañana se va a celebrar en territorio francés. Pues bueno, pues no tenemos nada que perder, ¿no? Y sí, sí, realmente, pues Sander de Pestel se tomó muy en serio la contrarreloj del día de hoy y superó por muy poco, evidentemente, por 5 segundos el tiempo de Jordan Labros, llegó a la línea de meta con 11 minutos y 15 segundos. Realmente, sobre todo el segundo tramo, ¿no? Es cierto que, evidentemente, los primeros tramos, bueno, del primer tramo del contrarreloj, me he apuntado aquí ciclistas que se lo han tomado muy en serio, se lo han tomado muy en serio, y evidentemente uno de ellos es el ganador de la etapa del día de hoy, que por supuesto es el gran Tadej Pogačar. Posteriormente, pues el siguiente tiempo de referencia fue el de Matthew Brennan, el sprinter británico del equipo Bismarck Savage. Yo creo que tanto él como Max Pedersen intentaron probar la contrarreloj, sobre todo ya se veía mucho el tramo final, principalmente con Max Pedersen, cómo lo estaba probando con ese pedaleo típico al sprint, y Matthew Brennan no fue una excepción, no fue una excepción, como digo, el ciclista del Bismarck lo intentó, lo consiguió, realmente lo consiguió. Fue después de salir del túnel, tanto él como Max Pedersen, fue salir del túnel y hacer ya el típico pedaleo sprint, el típico cambio de ritmo que pues habitualmente siempre funciona, evidentemente, en el pelotón compactado, agrupado, pero tiene la ventaja, evidentemente, del contrarreloj, que tienen carretera amplia para hacerlo, y evidentemente siempre pues le sale imperfecto. Sale imperfecto. Por lo tanto, Matthew Brennan superó el tiempo por 2 segundos, es cierto, pero pues le valió para superar el tiempo de Sander de Pestel. Luego, posteriormente, pues le superó Arthur Kloekers, el ciclista luxemburgués del equipo Tudor Pro Cycling Team. Es cierto que yo creo que Kloekers lo veremos más en fugas, ¿no?, de media alta montaña, y es otro de los ciclistas que quería probar, ¿no?, en el día de hoy, y yo creo que lo vimos, ha empezado con un tono físico bastante bueno, en el caso de Arthur Kloekers, y creo que ha estado a un muy buen nivel, sobre todo insisto, en el tramo final, realmente los que iban a por la contrarreloj se ha notado muchísimo, se ha notado muchísimo. Es cierto que no lo tenía nada fácil, porque evidentemente había pues un tramo, sobre todo el tramo del Circo de Montecarlo, que realmente es cierto que visualmente era un espectáculo, sobre todo ver la gente realmente, era como estar en un circo en vez de ver pues trapecistas o evidentemente entre otras cosas que pues siempre ofrece el espectáculo del circo, pues ver ahí ciclistas realmente es inaudito, y pues lo hemos visto en esta etapa. Realmente lo que dona la Vuelta Ciclista a España, yo ya no sé, ¿no? Pues es cierto que pese al espectáculo visual y demás, es cierto que para los ciclistas era demasiado estrecho, y evidentemente era un hándicap, porque evidentemente si quieren probarlo en cambios de ritmo y demás, pues evidentemente era muy incómodo. Pero pues pese a esto, el hándicap pues se lo llegaron a superar, y finalmente pues por ejemplo Arthur Kloekers, el tramo final después de la parte del Circo de Montecarlo, pues lo superó bastante bien. Luego volvió otro ciclista del equipo de Carlón, el ciclista australiano Oscar Chamberlain, que realmente fue rapidísimo, superó por 2 segundos. Realmente pues estuvo muy bien. Luego pasó uno de los favoritos, como es Stefan Kung, no logró superar el tiempo de Oscar Chamberlain, no hizo un mal, perdón, hizo un mal tramo final, el ciclista suizo del equipo de Tudor Pro Cycling Team no me acabó de convencer, y pues finalmente pues no tuvo pocas opciones Stefan Kung.
y de un ciclista de Calón, como es Oscar Chamberlain, a otro, como es el ciclista francés Leo Vigiot, que este fue realmente rapidísimo. Yo creo que uno de los más rápidos. Fue increíble. De hecho, lo superó por un simple segundo a Oscar Chamberlain y lo hizo fenomenalmente bien. Sobre todo, es uno de los ciclistas, ya estamos hablando de unos ciclistas que el primer tramo donde pues estaban mucho las curvas, de hecho, este handicap, hablando evidentemente de deportes, no solo es habitual en el ciclismo, sino también en Fórmula 1, porque el primer tramo de la etapa del día de hoy, de la contrarreloj del día de hoy, pues parece ser que es compartido el recorrido con el que habitualmente se hace en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que ya sabéis que juntamente con el Gran Premio de Madrid, pues es un gran premio urbano dentro evidentemente de Fórmula 1 y realmente pues este tipo de curvas difíciles de trazar, tanto para los ciclistas como para los pilotos de Fórmula 1, pues siempre es complicado, ¿no? Incluso pues, para los Bottas, pues Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, ¿no? Y, bueno, los ciclistas españoles como por ejemplo Carlos Sainz Jr. o Fernando Alonso, pues siempre es complicado, ¿no? Pues para trazar las curvas. En este caso hoy, pues se han visto los Leo Vigiot, pues los Stefan Kung, los Jay Vine, que no ha hecho una mala crono, Jay Vine, pero sí es cierto que el tramo final no ha estado del todo fino, pero bueno, pese a esto, es cierto que se han quedado 30 segundos, pero es cierto que pues el listón era bastante alto y pues a medida que iban superando el tiempo, pues estaban rozando los 11 segundos justos y es lo que acaba sucediendo, ¿no? De hecho, es que el siguiente tiempo de Leo Vigiot fue el de Joshua Tarling, que tenía en mente, ¿no? Pues desafortunadamente, pues dedicar esa contrarreloj a su hermano, ¿no? A Phil Tarling, que pues ya comentamos aquí, que desafortunadamente murió en la Vuelta a Portugal, lo comentamos aquí, y pues no pudo ser, pero igualmente la excelente contrarreloj que ha hecho Joshua Tarling superando y además con creces al tiempo de Leo Vigiot, superando 4 segundos, llegando a los 11 minutos justos, ha sido increíble, y es otro ciclista que, pese a las curvas, pese a las carreteras estrechas, insisto, pese a doble sentido de carretera, que pues también sé lo que la limitación pues era también bastante estrecha, pese a esto pues se ha puesto la posición crono así, evidentemente poniendo las manos en el manillar pues más triatleta, y ha puesto manos a la obra y no ha tenido ningún medio, ningún complejo en mantener la velocidad. Es cierto que he hecho en falta por parte no sé, del grafismo, por parte de la organización, pues detallarlos el kilometraje, kilómetros por hora, pero bueno, pese a esto, pues yo creo que han rodado perfectamente a unos 60-70 kilómetros por hora perfectísimamente, ¿no? Pero pues Joshua Tarling ha ido como un rayo, es increíble. Y posteriormente, pues el equipo también Souda Quick Step ha intentado sumarse a la fiesta con otro ciclista británico, concretamente con Ethan Hoyer, que ha estado brillante. Ha estado brillante. Yo creo que ha hecho una contrarreloj similar a la de Joshua Tarling y Leo Vigiot, y realmente ha sido increíble, superando, insisto, el punto intermedio. Ha sido, yo creo que pues, sobre todo el tramo final, cada vez pues la exigencia era mayor y mayor, con esa recta final que era, yo creo que inmejorable, y bueno, pues, yo creo que pues el hecho de que cada vez se diera más y más rápido, pues yo creo que hacía prácticamente imposible superar, ¿no? Pero en el caso de Ethan Hoyer, sí, y estamos hablando del mejor ciclista del mundo. Antes habían pues, salido tanto Wout van Aert como Iván Romeo, y es cierto que Wout van Aert, pues
hacía todo lo posible, pero realmente a mitad de la contrarreloj se notaba muy fatigado, muy cansado. Yo creo que ha desistido. Yo creo que muy probablemente ha desistido y pues ha tirado la toalla antes de tiempo. Iván Romeo no ha hecho una mala contrarreloj, pero también es cierto que la exigencia para un ciclista joven, es cierto que pues, ha lamentado, ¿no? Que pues hoy era su día en micrófonos de post-etapa, declaraciones mixtas post-etapa, en corrillos de prensa que siempre hacen, ¿no? De posterior a la contrarreloj de un ciclista, pues Iván Romeo ha explicado que hoy era su día, tenía marcada, por supuesto, la contrarreloj de Mónaco y no le ha salido bien. Pero yo creo que más que ha salido bien es que el listón era demasiado alto y bueno, ha hecho lo que ha podido, pero también es cierto que pues, Iván Romeo está hablando de un ciclista joven, es cierto que viene a hacer un gran resultado en el Tour de Polonia, que viene de hacer un cuarto puesto en la contrarreloj final, y bueno, es cierto que no ha entrado al top 10, se ha quedado en la 19ª posición, pero pese a esto, pues yo creo que no ha hecho mala crono, pero sí es cierto que la exigencia era demasiado alta y después de esto, pues ha venido el mejor y ha hecho una contrarreloj modo Remco Evenepoel, literalmente. Yo creo que ha sido un fenómeno, no se ha rendido, ha mantenido una velocidad desde el primer momento, es de esas cronos, ¿no? Que pese a las dificultades, ¿no? Pese a las dificultades del inicio, pues ha trazado muy bien la contrarreloj. De hecho, el inicio era, no sé si similar, pero sí que pues había algún tramo que coincidía con el inicio de la contrarreloj que empezó en Mónaco y finalizó, mejor dicho, en Niza, una contrarreloj larga de 45 kilómetros en el Tour de Francia del 2024, que la consiguió ganar precisamente Pogacar, y además que evidentemente esas carreteras se las conoce al dedillo, es su casa y por su cuenta siempre entrena ahí, ¿no? Por tanto, pues se conocía todo de memoria y ya después del tramo exigente, a partir de ahí empezó con una velocidad yo creo que rapidísima, rapidísima. Yo creo que, insisto, contrarreloj, si no habéis visto la etapa, similar a las que hace Remco Evenepoel, Filippo Ganna, de los grandes rodadores, cómo ha exprimido la velocidad increíble cuando llega al punto intermedio. Es cierto que ha estado a 3-4 segundos del tiempo de Ethan Hoyer, pero luego los ha recuperado yendo todavía más rápido, y es que en los últimos 500 metros, el último kilómetro después de la rotonda final, pues ha estado muy bien, sobre todo muy valiente, y ya la recta final hacia el túnel, pues yo creo que lo hemos visto on fire, ahí ha exprimido todo lo que tenía, todos los esfuerzos y sin lugar a dudas pues ha destrozado sus rivales y pues se ha llevado la contrarreloj, yo creo que de su vida, yo creo que le ha hecho la mejor crono. Y mira que sé lo que no ha ganado muchas, de hecho creo que recordar solo dos, al menos creo yo, pero realmente yo creo que la mejor sin lugar a dudas es esta. Porque sobre todo ha destrozado a rodadores como Stefan Küng, Leo Visio, Joshua Tarling principalmente, Jordan Lavros, sobre todo la ofensiva que había hecho pues, el equipo de Calón. Pogacar nos ha destrozado y ha llegado y ha ganado por 32, perdón, por 3 centésimas de segundo, por el pelo de una gamba que ha ganado Pogacar, pero pues realmente ha hecho una etapa increíble el ciclista esloveno del equipo UAE Team Emirates XRG. Pues nada, repasada la contrarreloj, repasamos las clasificaciones y ponemos el punto final al vídeo del día de hoy, hablando del perfil de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, que la comentaremos el lunes, no mañana, porque después de la vuelta después de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España voy a hacer un viaje, no estoy en Barcelona, pero bueno, igualmente podré ver la etapa mañana, pero tendréis el vídeo el lunes.
hablando, por supuesto, de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Así que, insisto, repasamos, como digo, las clasificaciones y el perfil del recorrido de la etapa de mañana. Repasamos las clasificaciones, empezando, por supuesto, por la clasificación de la etapa, que es esta, la primera etapa, por supuesto, contrarreloj individual en Mónaco. Por supuesto, ganó Tadej Pogačar, ganado en el día de hoy, evidentemente con el mismo tiempo, insisto, 3 centésimas de segundo ha sido el tiempo diferencial para conocer el ganador, porque Ethan Hoyer, como digo, con el mismo tiempo, pero insisto, 3 centésimas de segundo han separado, insisto, esto sucede ya rapidísimo. Lo que ha superado, insisto, el tiempo entre el primer y el segundo clasificado, entre Pogačar e Ethan Hoyer, no, perdón, Ethan Hoyer. Tercero, Joshua Tarling a 4 segundos. Cuarto, Christian Thorley a 5 segundos. Quinto, Christophe Laporte a 6 segundos. Sexto, Leo Visio a 8 segundos. Séptimo, Alex Chamberlain a 9 segundos. Octavo, Wout van Aert a 9 segundos. Noveno, Finn Fisher-Black a 10 segundos. Y cierra ese top 10 el ciclista luxemburgués del Tutor Pro Cycling Team, Arthur Klookers. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa y, por supuesto, el primer maillot rojo, el que va a liderar la clasificación general, va a ser Tadej Pogačar desde la primera jornada, desde la primera etapa, aunque sí es cierto que muy probablemente, no sé si ya la etapa de mañana o la de Font-Romeu, pues muy probablemente ya pierda el liderato Tadej Pogačar hasta pues, la primera jornada de alta montaña. Insisto, repasamos la primera general de esta Vuelta 2026. Por supuesto, el primer líder de la Vuelta va a ser Tadej Pogačar. Segundo, Ethan Hoyer, evidentemente con el mismo tiempo. Tercero, Joshua Tarling a 4 segundos. Cuarto, Christian Thorley a 5 segundos. Quinto, Christophe Laporte a 6 segundos. Sexto, Leo Visio a 8 segundos. Séptimo, Alex Chamberlain a 9 segundos. Octavo, Wout van Aert a 9 segundos. Noveno, Finn Fisher-Black a 10 segundos y cierra ese top 10 de la general Arthur Klookers a 11 segundos. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa. Vamos a repasar el perfil del recorrido de la etapa de mañana, que comentaremos lo que dé de sí el lunes, la primera etapa ondulada que va a empezar en Mónaco y que va a finalizar en Manosque. Evidentemente, insisto, vamos a repasar a continuación el perfil del recorrido, por supuesto, si la página web pues nos lo permite, con 2 puertos de tercera categoría, concretamente el Alto de Châteauneuf-Grasse y Le Col de Saint-Brieuc. La mayoría de la etapa va a ser, evidentemente, en territorio francés. De hecho, creo que de los 223 kilómetros, realmente va a ser una etapa bastante larga, pues de los 223 kilómetros, pues creo que solo 30 o creo que 20 pues se va a disputar en Mónaco. Lo demás pues va a ser en territorio francés, por lo tanto el 90-95% de la etapa se va a celebrar muy probablemente en Francia. Por lo tanto, pues insisto, primer repecho, evidentemente no puntuable, y a partir de aquí, pues el encadenado de 2 puertos de tercera categoría, el Col de Châteauneuf-Grasse, siendo que con pequeñas inclinaciones al 4 y al 5%, y luego, como digo, la Col de Saint-Andrieu, siendo que se va a llegar al 9%, las primeras inclinaciones bastante importantes, al 10%, y luego va a seguir picando el terreno hasta llegar pues, un repecho final y ya pues el descenso a un final que va a picar un pelín hacia arriba, pero sí que es más bien etapa ondulada, media montaña diría yo. Así que pues nada, con el perfil de la etapa de mañana ponemos el punto final al vídeo del día de hoy. Poco más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.